Digo que en este momento como mamá habrá sido algo muy desafiante porque estaba el riesgo ahí, ¿no? Del miedo a la muerte, que es una cosa que también acompaña al paciente, ¿no? Este paradigma que nos conecta en el miedo a la enfermedad y en el miedo a la muerte y no nos permite conectarnos con honrar y cuidar la vida, ¿no? Entonces ahí andamos por la vida descuidados Claudia dice que se escucha muy bien. Andamos descuidados de lo que hacemos con este cuerpo y con nuestras decisiones, ¿no? Entonces estamos con miedo a la enfermedad o miedo a poder morirnos de alguna enfermedad, pero la idea es, ¿cómo estás viviendo? ¿Qué estás haciendo para un buen vivir? Para que el miedo se pueda ir, ¿no? La medicina que mayormente está instalada se rige en base al miedo. Los controles están en base al miedo. Y es otra manera distinta de ir a un control para confirmar que estoy sana. Es hacer el mismo estudio, pero de otra manera, ¿no? Sí, la verdad es que una cosa que me parece súper importante destacar es que tenemos que empezar a sentirnos naturaleza, realmente ser parte, ¿no? Sentirnos parte, porque de hecho somos parte. Eh, y mayor conexión con el cuerpo, porque la verdad está súper bien hacerse controles, no hay nada de malo en eso, pero si vos estás conectado con vos, eh, hay momentos que no necesitas ir a buscar la confirmación afuera porque vos sabés que está todo bien. Sí, sí. Ahí, digo, para aquellos que están respetando un control anual, es muy distinto ir desde el miedo por ahí a ver si algo me sale mal, Bueno, decir, confirmo que voy bien en la salud, ¿no? yo creo que el miedo es algo absolutamente negativo. Entonces, si tengo miedo y reconozco, está súper bien que el primer camino sea descartar cualquier posibilidad que haga que vos estés en incoherencia, Exacto. ¿no? Porque si te da todo bien, está todo bien, bueno, es cuestión de esperar nada más. Que la biología resuelva el conflicto. Es así. Mira, mientras vas hablando me resuena un caso que atendí donde estaba en un tratamiento oncológico y estaba haciéndose la cabeza porque estaba demorada la entrega de la droga que tenía que seguir tomando. Entonces le dije que precisamente esa preocupación era lo que le hacía daño al cuerpo, no el retraso en tomar más tarde la medicación. Y cuando se lo termino de decir, el oncólogo le había dicho lo mismo, que dejara de sumar preocupación porque eso le iba a enfermar más o la iba a debilitar y no que unos días después siga tomando la medicación. Entonces yo le dije, sí, el Ujú. oncólogo que te recetó te dice que no hay problema que tomes unos días después la medicación, escucha eso, pero ¿cómo está programado a que tenía que tener la pastillita en tiempo y forma, que ese retraso ya la estaba alterando? Y como nuestras células se alteran justamente por este estado de estrés en el que nos ponemos, entonces no es la medicación la que va a actuar si yo ya estoy en un estado de estrés, ¿no? Entonces, qué importante Ujú. es no alimentar a través del cerebro, ¿no? Al pensar de manera desregulada algo que nos empezamos a crear un león, que es un problema allá afuera, que no está, pero que nuestro cerebro más arcaico ya pone todo a funcionar en alerta porque entendió que hay un peligro, porque la corteza cerebral, que es el cerebro más evolucionado, estuvo haciéndose la idea que hay un problema. Mirá cómo nosotros podemos ser Ujú. los generadores de nuestro malestar, cuando ante la misma situación podemos quedarnos respirando en primer lugar para volver a ese eje y Para confiar regularte. exactamente la necesidad de regular aquello que la mente está sacándonos de la tranquilidad y haciéndonos a la idea de que algo malo puede pasar. El tema que no es inocente pensarlo, porque ya nuestro sistema nervioso se empieza a poner simpático-tónico preparándose para la lucha o la huida de un problema que la corteza inventó de que puede estar pasando.
Y entonces ya la adrenalina y el cortisol empieza a trabajar para sacarnos de un problema que en realidad no está. Esto es Entonces, muy importante tenerlo fí- presente también. fíjate lo importante que es la gestión de las emociones, ¿no? En el estado de salud que nosotros tenemos, cómo un pensamiento sostiene a la emoción y esa emoción nos modifica toda la bioquímica. Exacto, es Y lo ahí que te das cuenta otra vez la integralidad, ¿no? Que no es cabeza y cuerpo, somos una totalidad. exacto, un sistema funcionando y cuando hacemos a veces el cambio en una de las partes del sistema, todo el sistema se puede modificar, ¿no? Entonces a lo mejor mi mente no deja de pensar, bueno, pero me conecto con el cuerpo y comienzo a respirar. Y eso va a pausar mi mente, ¿no? Esto lo trabajamos en el taller El Cerebro a mi favor, donde mindfulness es una de las herramientas. Entonces, cuando yo me pongo en eje, porque lo primero para seguir en la vida necesito oxígeno, entonces si respiro, ya esa respiración va relajando, ¿no? Y entonces se puede calmar la mente a que deje de pensar algo que no tiene fundamento. Y de esa manera nuestras células dejan de estar alteradas, como lo comprobó Bruce Lipton cuando hizo, Ujú. él es el que el libro La biología de la creencia, y él investigó de esa física newtoniana a la cuántica, cómo ponía en su laboratorio un plato de células y le ponía cosas tóxicas y las células se iban para el extremo contrario. Y cuando le ponía algo benéfico, las células se iban hacia lo benéfico. Entonces él ahí plantea esas creencias que traemos de nuestro sistema familiar. ¿Son tóxicas o beneficiosas para nuestra salud? Eso que me enseñaron desde el miedo, ¿me colabora para mantenerme sano o es parte de la enfermedad? ¿No? ¿Cuánto tenemos que revisarnos? Porque somos Ujú. inconscientemente fieles al sistema, a que si había una mamá que tenía miedo, yo hago todo también desde el miedo, porque ella me educó así. Entonces tenemos que revisarnos en tantas cosas que pueden estar haciendo a este estar en la salud o la enfermedad. Entonces, es algo complejo el humano y es algo compleja la vida, no compleja de complicada, sino desde la riqueza, lo digo, ¿no? De las variables que tenemos que tener presente en ese contexto donde estamos viviendo. Ujú. Sí, sí, coincido totalmente contigo, Patricia. Y creo que en esto de lo que venimos desarrollando hay algo que también inquieta mucho en estos tiempos donde está esta moda de la eterna juventud, ¿no? Y de querer rechazar el paso del tiempo. ¿Cómo en esto de alejarnos del miedo a la enfermedad o a la muerte y conectarnos con la vida, también nos podemos acercar a este envejecer de manera saludable?